Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. En este tiempo de ayuno, para mis amados que nos acompañan desde sus hogares, una lectura de Primera de Timoteo completo es una bendición especial. Para entender normalmente un capítulo de un libro, normalmente uno debe hacer una lectura del capítulo completo. Primera de Timoteo, el bellísimo Primera de Timoteo es muy cortico. Además, estas cartas pastorales nos ofrecen un sinnúmero de bendiciones en enseñanzas. Apenas son 6 capítulos, además cortos, que pueden llegar a transformar tu vida y tu corazón. Dicho esto, vamos a hacer nuestra lectura de la palabra, Primera de Timoteo, capítulo 2, para que podamos ir en este día a una lectura especial. Amén. Tome su Biblia y vamos juntos en el poder del Espíritu Santo a pelear la buena batalla de la fe. Dice así: exhorto antes que todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aleluya. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Te honramos, Señor, te bendecimos, damos a ti la gloria de vida a tu nombre. Establecemos reino, limpiamos nuestra mente de todo pensamiento fugaz que quiera arrastrarnos y sacarnos de la palabra, y nos centramos en el pensamiento de Dios que quiere enseñarnos a vencer el doble ánimo, a vencer el desánimo y a ir siempre en victoria. Aleluya, póngase cómodo. Segunda de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 2, en la primera parte, que son apenas 8 versículos, el capítulo 2 tiene 2 estructuras. Nos habla de lo que debemos ser como precursores. Se nos presenta a Pablo como precursor, y ya voy a contarle de qué, y de repente está instruyendo a Timoteo, que para nuestro saber en ese momento es muy joven y como que le cuesta. Él va a ser la cabeza visible primera de la iglesia de Éfeso, y él está como preocupado porque la iglesia de Éfeso vino a sustituir la iglesia de Jerusalén en la dispersión por la persecución a la iglesia, y entonces él dijo: Dios mío, yo sí podré con tanta tarea. Y tal vez es la pregunta que tú te estás haciendo ahora: Dios santo, yo sí podré con tanta tarea, porque créeme que un cónyuge y 3 hijos son muchísima tarea, un hijo es muchísima tarea, pero tenemos más tarea, tenemos suegros, tenemos cuñados, con cuñados, parentela, familia extendida. Realmente uno dice: Señor, ayúdame. Entonces voy a recapitular por amor a mis amados que no estaban con nosotros en nuestra reunión anterior, pero ya está ahí en Facebook. También tenemos el audio, ya lo puedes pedir para que sepas a qué nos está llamando el Señor. Nos está llamando a ser precursores de la victoria. Amén. Diga: yo soy un precursor. Yo soy un precursor. ¿Qué es un precursor de la victoria? Bueno, precursor en primera instancia es la persona que se coloca en los ejércitos adelante, es la persona que abre camino, y el precursor por excelencia de nosotros es el Señor Jesucristo. Hebreos 6 dice: Él es el precursor que nos abrió camino. Hebreos 10:20 dice: un camino nuevo y vivo por el que tenemos que caminar. Amén. Así que, entendiendo lo que es un precursor, nos dimos cuenta que hay un problema. En el primer día evidenciamos el problema, y el problema es básicamente 3 cosas. Una, que algunos no nos habíamos levantado como precursores y no había nadie en la casa que peleara la buena batalla.
No había nadie, estaban esos hijos condenados a estar en las drogas, ese esposo a continuar en el adulterio, en la ansiedad, en la enfermedad, porque no había nadie que se levantara y diera la batalla. El profeta Jeremías había dicho que Dios se levantó y buscó también el profeta Ezequiel a una persona que hiciera vallado, dijo el profeta Isaías, a una persona que separara la brecha, dijo el profeta Ezequiel, a una persona que se levantara a favor de los suyos, dijo el profeta Jeremías, pero el Señor no lo encontró. Hasta que el Señor dijo, ¿a quién enviaré? Y la única persona que fue sin reproche y dijo, envíame a mí, fue el profeta Isaías, representando al Señor Jesucristo, que dijo, envíame a mí, yo iré y moriré por cada uno de ellos para que vean su victoria. Entonces, esa persona que se levanta y dice, yo soy el precursor, tal vez no se había levantado en tu casa, tal vez no se había levantado en tu hogar, pero también tenemos un segundo problema, y es que muchas veces una persona se ha levantado como precursor y ha dicho sí con toda, pero las fuerzas le han durado un mes, las fuerzas le han durado 2 meses, es más, le han durado un año, le han durado 2 años, pero después ha dicho, no se produjo el milagro, yo no vi que pasara, es que mi esposo no ha llegado a Cristo, es que mis hijos no se han ido convencidos, y de repente se desanima. Y definitivamente, y por todos lo sabemos, el verdadero problema y el gran problema es el espíritu de doble ánimo que tiene un hijo mayor que se llama desánimo. Así que necesitamos, entendiendo este gran problema, que en verdad es uno solo, pero tiene todas estas facetas, es levantarnos y decidirnos a quién va a pelear la buena batalla de la fe, a quién va a levantarse. El apóstol Pablo lo dijo, al partir he peleado la batalla, Señor, y seguiré mi carrera hasta el final. O sea, he peleado y sigo peleando y seguiré peleando, porque esto es para guerreros poderosos. Amén. Y como dijo el profeta Jeremías, el poderoso va delante de nosotros. Grandes batallas el Señor ganará a través de nosotros. Amén. Entonces, dicho esto, vamos a hablar de la solución al problema. Entonces, ya sabemos que el problema es que no se había levantado a alguien a ser precursor, pero ese problema ya empezó a tener solución porque usted dijo, yo soy. Yo soy la persona que el gran yo soy ha ungido para ser precursor en su familia. Y si usted se levanta, déjeme decirle que Dios hará la diferencia en su vida. Reina Valera dice en primera de Timoteo, capítulo 2, exhorto. Recuerde que la palabra exhortación es una palabra que se traduce en quiero infundirte ánimo, quiero levantarte. Exhortación no es regaño. Así lo hayamos entendido nosotros así por muchos años y salgamos de la casa de Dios diciendo el pastor me exhortó y lloremos y todo eso. No, la exhortación no tiene como propósito desanimar ni desalentar. Todo lo contrario, la exhortación es la capacidad de a través de nuestras palabras que vienen de la palabra de Dios infundirte ánimo, infundirte ánimo. Cuando tú vienes a la casa de Dios, tal vez haya quien esté en tibieza, quien esté en muerte espiritual y un sermón no haga nada en su corazón, pero como tú eres de Dios, un sermón te cambia la vida, un sermón te hace volver a vivir, te levantas y dices, Dios me está invitando a la guerra, Dios me está invitando a la batalla, Dios me está invitando a que haga parte de su iglesia gloriosa que se irá con él en el rato, pero en verdad, en verdad, en verdad, es para mí imposible imaginarme una salvación tan grande sin mi cónyuge. Es inimaginable sin mis hijos, sin mis sobrinos, sin mis hermanos. Y por eso Dios levanta precursores. Amén. Entonces, el texto dice, les exhorto, como nuestro problema era que nadie se había levantado a tomar ánimo, la gran solución, dice él, es el ánimo. Y les exhorto a perseverar, dice él, en una sola cosa, que está resumida aquí, dice, exhorto ante todo. La palabra ante todo es antes que todo, antes de cualquier cosa, antes de hacer la llamada a un amigo, antes de contarle a alguien, antes de hablar con alguien, les exhorto ante todo a que se hable con una persona cuando ya se hayan hecho las respectivas rogativas al cielo. Y lo que dice, puedes colocarlo ahí encima del capítulo 2, es oración. Te exhorto a orar con ruego, con oración, con petición y acción de gracias por todos los hombres. Entonces, en primer lugar, la palabra te ruego, NTV la traduce como orar con regularidad. Te ruego a orar con regularidad. NBI dice, te ruego a orar con sentido común.
con planificación y autocontrol, pero vamos a hablar de ello. Entonces, te ruego a orar, lo que dice, te exhorto a que hagas rogativas, te estoy pidiendo que la oración no sea tu última opción, que la oración no sea tu último recurso. Cuando ya digas, ¿qué más puedo hacer? Será pedirle a Dios que esa no sea tu forma con la que tú llegas a orar. Te ruego, lo que dice el apóstol a Timoteo, es que haga de la oración su práctica diaria, su sistema de vida, que antes de llamar, que antes de hablar, que antes de dirigirse a cualquier persona, eso sea hablado. Siempre pienso en el pastor Miller, que le dio Dios el permiso de ser pionero, de ser precursor en el tema de los orfanatos a nivel mundial. La Biblia nos dice que los niños son un tesoro de Dios, pero la Biblia también nos cuenta lo que fueron los niños para las anteriores generaciones. Y en realidad en generaciones de pobreza, donde el que no producía no era tenido como persona de valía en la familia, porque los días de lo han sido todo el tiempo, y la ansiedad financiera y aquella engaño de las riquezas y aquella preocupación excesiva por los negocios hacía que no se tuviera en cuenta al niño. Entonces, por allá, por el siglo XVIII, un hombre colocó edificios de orfanatos y dice que jamás le dijo a alguien, colabórame que los niños no tienen desayuno. Dicen los historiadores que una mañana habían allí 300 niños en los edificios y pasaron todos al comedor y las señoras de la cocina le decían al pastor Müller, en verdad esto es muy difícil, en verdad no hay ni leche, ni hay ni pan, ni siquiera tenemos agua para darles a los niños. Y el pastor dijo solamente, siéntelos a la mesa, que el padre de esos niños no soy yo, sino es Dios. Y de repente vino el panadero y dijo, Dios me dijo que trajera el pan de los niños. Vino el señor de la leche y dijo que Dios me dijo que le diera la leche a los niños. Y vinieron personas y llenaron a los niños de provisión, porque dijo, y es a lo que voy en esta hora el pastor Müller, nunca haré peticiones a hombres que no hayan sido hechas primero en el cielo. Y cuando pensamos en esto, cuando entendemos lo que es hacer una petición al cielo, es que podemos decir, el apóstol le dijo, te exhorto. Y le recuerdo, la carta a Timoteo es una carta pastoral, dada a todas las personas que servimos a Dios. En primera instancia, la misión es el cuerpo de Cristo. Y dice, yo les exhorto, primero, a orar con regularidad. Segundo, a no orar como una reacción. El problema llegó, oremos, sino que oremos en la cultura de la prevención. La gente dice, ¿y cuándo se comienza a orar por el cónyuge de los hijos? Desde que nos casamos, desde antes de ser engendrados, desde antes de ser puestos en el vientre, le decimos al Señor, tú me vas a dar un hijo, tú me vas a dar una hija, espero que cuando llegue el tiempo en que ellos se vayan a casar, tú me des también un hijo y una hija, personas que yo tenga en estima y que me ayuden a orar por mis hijos y que no sean una carga que antes yo tenga que orar por ellos. Y no es que se representen las nueras y los yernos como personas que son una carga, porque en realidad son nuevos hijos que entran a la familia. Pero ¿cuántas suegras tienen una barrera con su nuera? ¿Cuántos suegros tienen una barrera con su yerno? Y no hay una familiaridad. ¿Por qué, dice el apóstol? Porque no oramos con regularidad, porque oramos como una reacción. El problema llegó de hecho, es la razón por qué las urgencias de los hospitales permanecen llenas, porque cuando sentimos el primer aviso y las señales de cualquier cosa que no está bien en nuestro cuerpo, nosotros decimos, no es nada, sentí una picada en el corazón, me voy a tomar un agua con limón, me voy a poner una aspirina debajo de la lengua y ya, si era un infarto se paró, si era un accidente cardiovascular se detuvo, y vivimos en la cultura de la reacción, y Dios nos está pidiendo que nuestra oración no sea una reacción, sino sea una prevención. Mis hijos están creciendo, son varones. Desde que los conozco, yo ya vi a mi hijo estar allí sentado en su computador, estaba haciendo tareas, pero yo vi una erección, tiene 11 años, así que yo necesito empezar a pedirle a Dios que tenga clara su identidad sexual, que no ensucie su identidad sexual, que no se encamine hacia el pecado sexual, que comience una vida de masturbación que va a destruir su matrimonio antes de haberse casado. Así que cuando yo puedo identificar esas cosas, no voy a esperar a la reacción. Sé que cuando cruce el umbral de los 11 años va a haber un despertar sexual. Sé que antes o después de la niña desarrollarse
va a haber un despertar sexual. Y como no vivo en la cultura de la reacción, sino de la prevención, soy yo quien me siento y le explico lo que va a pasar, y le explico cómo se coloca una toalla higiénica, y le explico que tal vez un día sus interiores estén manchados de sangre, pero que no tiene que tener temor, porque es parte de la vida. Pero si yo no vivo la cultura de la prevención, sino la cultura de la reacción, yo voy a esperar a que pase. Y voy a estar esperando que todas las cosas pasen y que todas las cosas pasen, y especialmente a no planificar nada, sino esperar a ver cómo reacciono y qué soluciono después. Pero esa no es la cultura del Espíritu Santo de Dios. Tampoco la cultura de la ansiedad, que voy a empezar desde que mi hijo tiene un año a pensar, ¡ay, qué va a hacer con su vida! ¿Qué tal que no tenga clara su identidad sexual? ¿Qué tal que se case con la primera persona que vea? Pues no, porque si yo vivo la cultura de la oración permanente, yo sé que Dios se va a ocupar de su vida, de cada uno de sus pensamientos y de lo que está haciendo con su corazón. Pero también nos invita el Espíritu Santo a que la oración no sea el último recurso, porque realmente a veces cuando no oramos con regularidad, la oración o es una reacción de el problema está ahí, venga, oramos. De hecho lo vemos a veces y siento que nuestra generación ha venido despegándose de la oración y que el Espíritu Santo nos ayude, porque nosotros normalmente, y no te pido que no vayas al doctor, pero nosotros normalmente, ante la primera circunstancia del incidente, antes de echarle al niño el café cuando se raspó, o de echarle el aceitico, o de mirar cómo regresábamos ese chichón a su lugar con jabón Rey, lo que hicimos fue orar, lo que hicimos fue ungirle, lo que fuimos fue clamar. ¿Cuántos vimos desaparecer el moretón? ¿Cuántos vimos desaparecer el rasguño con tan solo la oración? Con solo una oración. ¿Cuántos nos levantamos sin poder tener fuerzas y sin poder ir a trabajar? Y nos levantamos, nos bañamos, nos ungimos y después de la unción estábamos como nuevos, diciendo, en verdad estaré loco porque hace un momento me dolía y en este momento no me duele nada, pero sé quién lo hizo el Espíritu Santo, amén. Entonces cuando nos ocupamos en entender que no puede ser una reacción, que no puede ser un último recurso, que no puede ser el ya ni modo, ni tampoco es una vía de escape, ni una vía de emergencia, porque quienes tienen a Dios como bomberos se la pasan de incendio en incendio, porque si la única forma para invocar a Dios es el incendio, el Señor aparece como un bombero. Entonces se permite incendio tras incendio tras incendio hasta que aprendemos a amar a Dios por quien Él es y no por lo que Él hace. Así que dicho esto, mi amado, mira lo que dice Timoteo. Exhorto ante todo. La palabra ante todo es antes que todo. Si tiene que escribirlo en su cuaderno de apuntes, hágalo. Hágalo. Algunas personas dicen yo no tomo apuntes porque no sé escribir. Otras personas dicen yo no tomo apuntes porque me pierdo de algo. Pero yo quiero decirle que no tome apuntes para poder tomar decisiones le quedará mucho más difícil. Porque cuando llegue a la casa no tendrá una claridad, y voy a ser redundante en esto, clara, transparente y que redunda en su corazón que le dice esto es lo que te pide Dios que haga. Pero cuando estás allí en el secreto y sacas tu cuaderno de apuntes y dices, ¿qué fue lo que me dijo Dios? ¿Que cómo me hago precursor? Ah, me hago precursor a través de la oración. ¿Qué fue lo que me dijo Dios? Que la oración no sea mi último recurso, que Dios no sea mi bombero. Y cuando empezamos a llevar esas oraciones, esos apuntes a nuestra oración, es cuando comienzan a suceder las cosas. Cuando yo llevo a mi lugar secreto los apuntes de lo que Dios me pidió que hiciera, como una tarea de qué es lo que tengo que hacer, nos levantamos y le decimos a los niños, ¿tienes tareas? Y tú dices sí. Y si tu niño te dijera, no me acuerdo, yo fui a clase pero no las apunté, tú sacarías tu chancla y le darías por la cola por no estar haciendo lo que tiene que hacer. Pues el Señor no va a sacar una chancla y no nos va a dar fuerte, pero no vamos a saber exactamente qué tenemos que hacer. Amén. Entonces tenemos que orar con regularidad. Y Él dice, les exhorto que antes que todo, y antes que todo, habla de prioridad. Prioridad. Esta es la palabra que llevamos hoy en nuestro espíritu. Antes que todo, su prioridad sea la oración. Antes que hablar con un amigo, antes que hacer la llamada al médico, al banco, tienes que decírselo a Dios. Y Él te dirá exactamente qué hacer. Entonces la oración tiene varias partes y la primera de ellas es
¿Quién es mi foco de atención? El texto dice, ante todo. Entonces, la primera de ellas es la palabra prioriza la oración. La segunda dice, haga rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Algunos teólogos enseñamos que es la estructura de cada oración, pero tú no necesitas la estructura de cada oración porque tú tienes el Padre Nuestro como modelo de oración. Y el Padre Nuestro allá en Mateo capítulo 6 nos dice exactamente cómo saludar al Señor. Pero si tú quisieras modelos de oración, yo hago la tarea, además te lo soplo, dice el pastor Dante, por la misma ofrenda, de mirar cómo oran los creyentes bíblicos. Es una cosa que hago siempre. Me encanta. Aprendí a orar por mis hijos a través de la oración de Jacob. Me encanta cómo ora 2 veces. Lo describe el Señor, la declaración profética que hace Moisés acerca de las tribus de Israel. Me encanta cómo ora Jacob y cómo oró Isaac por Esaú y por Jacob. Me gusta muchísimo cómo Isaac puso sus manos y me encanta cómo Jacob ora por José. Esa es mi oración favorita. Cuando Jacob pone sus manos y dice, Señor, mira el olor de mi hijo. Esto me parece muy bello. Y solamente aprendemos a orar orando. Así que tenemos en Esdras, Nehemías y en Daniel, el capítulo 9, son los 9 de la Biblia, que son 3 oraciones bastante largas, 3 oraciones bastante fuertes que nos invitan. Yo las tengo impresas, las manejo en mi diario vivir, las tengo impresas en las 4 versiones de la Biblia que manejo ahora mismo y las cargo a mi lugar de oración. Un día oro con Daniel, otro día oro con Esdras, otro día oro con Nehemías. Son 3 oraciones que tienen el mismo tema, diferente enfoque y diferente manera. Me encanta la oración de Ezequías, quizás se convirtió en mi tema de salud, en mi más grande regalo, porque Ezequías oró a Dios diciendo, Señor, cuánto me bendice el proceso por el que estoy pasando, porque si no yo no cambiaría. Y es una bendición poder decirlo. Es Ezequiel capítulo 39. Así que 38 y 39. Entonces, cuando vamos, pero también tenemos la oración de cuando es atacado Ezequías por Senaquerib, una oración, Señor, no nos quedan fuerzas en nosotros y no sabemos cómo enfrentar esta batalla, pero tú nos ayudas. Así que lo único que tenemos en la palabra, pero si necesitásemos más, el Nuevo Testamento está lleno de oración, esta bellísima oración, en el Nuevo Testamento se llama doxología y tenemos adoración, cuando prorrumpen los apóstoles conociendo la bondad de Dios, la misericordia de Dios en adoración y al alto, al sublime, dijo Isaías. Así que sea adoración, sea oración y sea palabra de guerra, tenemos muchísimo ejemplo en la palabra de Dios, pero muchísimo, muchísimo. Tenemos las oraciones de cada persona. Y si usted es una persona juiciosa y empieza desde Génesis y cada tiempo empieza a buscar las oraciones de cada persona, puede hacer un ejercicio. El pastor nos enseña a hacer un ejercicio, a colocar donde hay oración un triangulito y colocar, va a tener que llenar su Biblia de triangulitos. Entonces, cuando usted lleva su Biblia al lugar secreto, mira sus triangulitos y ahí hay modelos de oración, amén. Y usted puede comenzar a orar de esa manera. Pero si dijera, ay, es que las oraciones de ellos son tan concretas, siempre van a servir para todo caso, para tu salud, para tus hijos, para tu economía. Las oraciones de David por Salomón son impresionantes. Señor, da a mi hijo un corazón íntegro. Señor, dale a mi hijo un corazón que te conozca. Yo creo que con las oraciones de David uno tendría para que los hijos sean transformados. Pero podemos ir más allá y tomar cada uno de los 150 salmos. Los salmos te ofrecen una particularidad. Te ofrecen un letrerito encima que dice, salmo para, con la mitad de la ayuda. Con la mitad de la ayuda porque tú ya vas a la fija, ¿cierto? Y especialmente yo utilizo los salmos cuando he llorado toda la noche, cuando ya no tengo más oración, entonces los grito en voz alta y los digo delante del Señor y los hago míos. Y créanme que he tenido que pasar noches enteras gritando los salmos porque ya las fuerzas se acaban. Pero cuando necesitamos eso, necesitamos primero dedicar tiempo a la oración. Y dedicar tiempo, priorizar es, voy a decirlo, priorizar es darle a cada cosa su lugar. Eso es priorizar. Priorizar es establecer si lo urgente es primero que lo importante. Eso es priorizar. Hacer diferencia entre lo urgente y lo importante. Priorizar es establecer
el tiempo que necesito. Priorizar es que yo en mi diario vivir, porque me la paso diciéndole a todo el mundo que Dios es importante para mi vida, ¿cierto? Has escuchado padres que dicen, por mis hijos todo, cruzo el universo, atravieso los océanos, los montes y los valles, y después digo, pero no tengo tiempo para orar por ellos. Estoy muy ocupado para orar por ellos. O sea, simplemente, amados, uno como que no le crea a sus padres que sus hijos son su prioridad, ¿cierto? Porque si sus hijos son su prioridad y tú tienes a una persona, yo puedo decirte, mi esposo tenía un solo hermano en esta vida y ella está en el reino de los cielos, pero su hermano fue tuyo. Y yo lo escuché con estos oídos que el Señor se va a llevar al cielo, orar por lo menos 1 hora diaria cada día, hasta que mi amado cuñado que está en el reino de los cielos se casó, porque él vivía en una condición que si llegaba hasta la venida del Señor, no iba a entrar al reino de los cielos. Él vivía en lo que el mundo denomina unión libre, pero nosotros denominamos fornicas. Y Jesús fue claro, los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Y mi padre, que es el papito de mi esposo, y mi padre oraban con nosotros, pero mi esposo hizo la disciplina y la tarea y lo puso como su tarea durante años. Y voy a decirle que pasaron cerca de 20 años. No fue un día ni fue en dos. Y hubo días difíciles en que tómate una, en que yo no creo en eso, pero un día Dios hizo la obra. Y fue más allá. No solamente permitió que su hermano se casara y se bautizara, sino que fuera mi propio esposo el que lo casara y lo bautizara. Porque Dios recompensa a quienes oran. Y si usted ora, no vendrá a sus hijos en condiciones que el mundo está ofreciendo hoy día. Pero se necesita orar. Entonces, priorizar es dedicar tiempo. Priorizar es establecer un lugar. Y tenemos que encontrar ese lugar. Tenemos que encontrar ese lugar donde no hay teléfono, donde no hay cocina, donde no hay distracciones, donde estás solo tú y tu Biblia, no necesitas absolutamente nada más. Si es un tiempo de oración, donde estás solo tú, tu Biblia y tu cuaderno y tus colorcitos, si es un tiempo devocional. Pero la oración y el tiempo devocional son dos tiempos distintos y tenemos que tener claro, una cosa es el altar de oración y otra cosa es mi tiempo devocional. En mi tiempo devocional yo estoy sentado, tengo varias Biblias, tengo mis cuadernos abiertos y está Dios hablándome a mí. En mi tiempo de oración estamos conversando los dos. Es distinto, estamos conversando los dos. Y sea en el patio, sea en la azotea, el lugar de oración de mi pobre esposo al comenzar el camino del Señor era el baño, que él era el único precursor de su casa y nadie más oraba. Y su hermano le decía, usted por acá no me ora, así que simplemente tendría que ir, meterse al baño y pasar un tiempo allí. Pero por ser tan imposibilitada la oración en su tiempo, fue que Dios lo despertó a la oración. Entonces, no solamente tenemos que priorizar y tenemos que planificar cada día en nuestro diario vivir. Tal vez no tienes una agenda y no dices voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. La gente, todos tenemos las mismas 24 horas y la gente suele decir no tengo tiempo, pero no es que no tengamos tiempo, es que perdemos mucho tiempo. Fíjate que encuentras en el auto, en el bus, en la calle, a toda la persona con su celular en la mano y nadie dice no tengo tiempo. El pastor me contaba ayer que un señor le había dicho un taxista que tuvo que hacer una vuelta y estaba sin auto en algún lugar. Y el taxista le dijo, ¿cómo le parece que llevé a una señora al otro lado de la ciudad? Y llegamos al otro lado de la ciudad, era una cosa muy urgente la que tenía que hacer. Dijo, devolvámonos, no traigo celular. Señora, pero la carrera es costosa, si quiere yo voy y se lo traigo, si quiere no sé qué, mire la empresa. Y la señora, no, mi celular no puede estar fuera de mi mano, mi celular no puede. Y la señora gritaba y decía, era como si se le hubiera perdido un hijo. Y estamos viviendo esos tiempos. Estamos viviendo esos tiempos en que alguien sale sin su Biblia y te dice, es que venía de trabajar, es que venía, y es que iba, y es que aquello, y no carga su Biblia en la mano. Y no llega al otro lado de la ciudad a decir, oh, dejé mi Biblia, me devuelvo, ya no hago nada sin mi Biblia. Porque estamos viviendo tiempos en que estamos dándole prioridad a otras cosas. Y alguien dice, ay, paz, pero yo la tengo en el celular. Pero realmente, primeramente, y no soy chapada a la antigua, creo que esas hojitas que necesitan ser subrayadas, y si bien difícil es subrayando y marcando, difícilmente encontrarás el mismo texto en tu celular después.
simplemente si marcándolo en tu Biblia, si coloreándolo con tus colorcitos, si marcándolo con un papelito, después estás, ¿dónde es que lo dice? El celular tal vez no te lo pueda soplar. Mi amigo Google sí, pero entonces te quedarás sin aprender. Bueno, entonces debemos dedicar tiempo, debemos establecer un lugar diariamente y sobre todo debemos centrarnos en Dios. Si nuestra oración no está centrada en Dios, así saquemos tiempo, así nos arrodillemos, pero estamos, la marrana pondría, recogerían los huevos del pollo, extraerían no sé qué, perdóneme la displicencia, pero si vamos a la oración y nuestra oración no está centrada en Dios y nosotros estamos, Señor Dios Todopoderoso, si nuestra oración se ha convertido en un cuaderno de peticiones donde vamos a un mandadero y le decimos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, como si trabajaste para nosotros, no estamos orando. Y note, el texto dice claramente, haz tus peticiones. No está diciendo que no puedes hacer tus peticiones, pero dice que primero tienes que rogar, que después tienes que orar, y lo tercero es la petición. Pero la mayoría de nosotros comenzamos por la petición, porque vamos como si Él fuera un mandadero. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Prioriza la oración. Cuando tú sabes que la oración es tu prioridad, cuando es un hábito. Cuando tú sabes que Satanás metió sus manos a través del desánimo, porque tú te arrodillas y te quedas dormido inmediatamente, porque tú tomas la Biblia y es un somnífero, ay, no puedo dormir, llevo noches sin dormir, voy a tomar la Biblia que ya me causa sueño. No, no se trata de eso. Cuando tú sabes que es un hábito, es porque tú dices, ay, perdón, tengo que irme a orar. Perdóneme, este es mi horario de oración. Yo sé el horario de oración de mi esposo. Y no lo interrumpo, no llego allá a decirle, mira que esto, mira que lo otro. No, yo no me paro aquí a suyo, porque simplemente está en su tiempo con Dios. Ese tiempo con Dios es Él y Dios sí. Y nos enfocamos en Dios y hablamos con Él. Y nuestro tiempo con Dios va a terminar siendo un hábito. ¿Cuándo sabes que es un hábito? Cuando te sale natural. Cuando tú sabes que algo que estás haciendo, ejercicio, comer saludable, hablar correctamente, es un hábito, cuando ni siquiera te pasa por el pensamiento. Cuando antes lo que te pasaba por el pensamiento era la grosería y venían las palabras como el estúpido, el bruto, el desgraciado, el infeliz, cualquiera que te sepas, no me sé las demás, ni las recuerdo de hace muchos años, pero si dices otras que van más allá de su calibre y te salen natural, todavía no es un hábito el hablar correctamente. Pero cuando comienza a ser un hábito, ni siquiera en la mente, el machucón llegó y tú dices, ay Dios santo, porque es lo que gritamos todos, ¿cierto? Es lo que nos sale natural, porque hemos venido, ¿cierto? Hoy nos vemos saludando y le decimos acá, al doctor le decimos hermano, al amigo le decimos hermano, al vecino le decimos hermano, porque nos sale natural, ¿cierto? Porque vivimos entre hermanos, ¿cierto? Vivimos entre hermanos. A veces al doctor le decimos pastor y al pastor le decimos doctor, porque ya está en nuestro lenguaje, nos sale natural. Cuando nos sale natural, significa que ya se creó el hábito. Cuando nos sale natural. Cuando nos sale natural empiezan a suceder cosas. Yo sé que cuando el teléfono suena de 9 a 11 es alguien que no nos conoce, porque simplemente alguien de la iglesia no nos va a marcar en los horarios de servicio y alguien de la iglesia no nos va a escribir en horarios de servicios. Si una persona me dice, te dejé el mensaje, yo le digo, no, corazón, tú me ves el celular en la mano en el horario de servicio después de haber presentado a todos nuestros amigos de toda ciudad y haber saludado a algunos pastores que se vinculan, no me vas a ver fuera de la señal de Manuel Traje. De lo contrario, pudiésemos pensar que no estamos centrados en Dios. Entonces, si no estamos centrados en Dios, vuelven los antiguos hábitos. Entonces nos machucamos y sale la grosería, sale natural. Vuelven los antiguos hábitos, alguien nos regaña y le miramos mal. Vuelven los antiguos hábitos, entramos a un lugar y nos saludamos. Realmente vuelven los antiguos hábitos. Yo le escribo a la mayoría de las personas que tengo que escribirles un mensaje y como no es un hábito mío escribir por celular, yo saludo hasta el final. Y cuando me estoy despidiendo, le digo, ay, qué pena, buenas tardes. Y me da una vergüenza porque no es un hábito para mí escribir y no es un hábito para mí estar en el celular, entonces no sé hacerlo. No me sale natural, entonces el hermano me está saludando y me dice, se puede hacer tal cosa, me regalas tal canción y yo le regalo la canción y a veces ni le saludo, porque el celular sí no es mi hábito. Pero si nos encontramos en la calle, yo no te voy a dejar con la mano extendida, yo no te voy a, y si entramos a la casa de Dios, yo no te voy a mirar, yo no voy a cruzar la calle y me voy a poner paraguas para alguien crea que yo voy con mi hijo acá y que no me voy a mojar porque no le voy a saludar, no,
Antes todo lo contrario, si tú meditas, si tú cruzas la calle y si tú pasas, yo la paso y te saludo. Y te obligo, porque sé que hace parte de las buenas costumbres. Sé que hace parte y las buenas costumbres desarrollan en nosotros hábitos saludables. Entonces la mejor y la más grande de los hábitos saludables se llama la oración y tenemos que priorizarla. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer que sea una narración agradable. Cuando nosotros vemos, y voy a abrir Mateo para que vayamos a la oración incorrecta, porque cuando a ti te preguntan, ¿y cómo debo orar? Bueno, y no voy a entrar a los detalles de la oración privada, de la oración pública, de lo que requiere. Quiero hablarte de la oración. Y orar en su primera instancia es hablar con Dios. Pero hablar con Dios no es hablarle a Dios, sino conversar con Dios. Algunas personas piensan que oración es solo hablar con Dios. Y el Señor Jesús nos dijo, Mateo capítulo 6, versículo 5, el completo de lo correcto de la oración. Lo primero que dice, y esto es un poco fuerte, dice Mateo 6, versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas. Y yo digo, Señor, bueno, podías haber empezado, hijito querido, quiero que ores. Mi amado hijo, quiero que ores, pero no empieces así, tan agresivo, Señor. No seas un hipócrita. Y uno dice, ay, Señor, me estás regañando, me estás exhortando. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Porque ellos, y gracias a Dios tú no estás en esa lista, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Voy a decirte una sola cosa, dice, hay quienes oran para que los vean y ellos no tienen una vida privada de oración y ellos no tienen una vida personal de oración, por eso cuando no los está mirando nadie, ellos se arrodillan y se duermen, cuando no los está mirando nadie, ellos no oran, cuando no los está mirando nadie, porque ellos oran solamente si los están mirando, pero si no los están mirando no oran, y eso es válido cuando los niños están en la iglesia, y yo les amo mucho, créame que a mí el niño que cuando yo voy pasando cerca de él en oración hace yo no me molesta, antes me agrada porque al menos siente algo de temor de Dios, ¿cierto? Pero cuando van pasando los años, si llevas tú 10 años en la iglesia, llevas tú 20 años en la iglesia, si solo oras cuando el pastor va pasando cerca tuyo, yo me preocupo, ¿cierto? Es la razón porque no hay una oración fluida, ni consistente, ni perseverante. Es la razón porque no te sale natural el ser la persona que está en oración, ¿cierto? Una de las cosas con las que Dios confrontó mi vida y confrontó mi carácter al llegar a los caminos del Señor. En la primera vigilia que estuve en la casa de Dios, la primera vez en mi vida que Dios me permitió pasar una noche orando, para mí eso era algo inadmisible, pero era vergonzoso. Le he contado que tenía el mal hábito de bailar. Entonces normalmente ese era un hábito de noche y de madrugada. Así que cuando llego al Señor, no me permito no ser de vigilia, porque porque en mi vida podía vigilar para el mal y no puedo vigilar para el Señor. Entonces eso fue un desafío para mi corazón y dije, olvídese Satanás, que usted me estuvo vigilándole por años y yo no lo voy a hacer para Cristo. Entonces comienzo mi vida de oración en vigilia con cosas maravillosas como la revelación de la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría, donde gente y Dios comienza a decirme, esto es lo que hay que hacer, pero se arrodilla en un salón, la cuarta parte de este lugar, en un segundo piso, donde se entraba y era candela lo que había, el fuego era impresionante, era vigilia, pero no tenía que quitarse el saco, la chaqueta, absolutamente todo, y me encuentro con algo que no he vuelto a ver. En esta casa lo vi en algunos niños, pero no he vuelto a ver que en los niños y los que maman se perfecciona la adoración. Y de repente están los niños tirados en el piso orando en lenguas. Niños de 5, de 4, de 6, de 7 años, de 10, de 12, que no están saltando, que no están limpiando cuadernitos, que no están haciendo visita. Y te confrontas. Bueno, yo sé que ellos es el resto de los cielos, pero un niño me conmovió hasta las entrañas. Estaba en el piso llorando por las prostitutas, llorando por los homosexuales, gimiendo por los perdidos. Y yo dije, Señor, yo quiero algo así en mi vida. Fue la primera vez que crucé las puertas de una vigilia y supe lo que era el secreto de estar. Nadie estaba preguntando a qué horas comienza el culto. Nadie estaba preguntando. Nadie estaba esperando que saliera el pastor para comenzar a orar. Nadie estaba todo el mundo orando en el fuego del Espíritu Santo y estaba la presencia de Dios. Normalmente cuando no hay vida personal de oración,
Los hermanos llegan a cualquier reunión, sea un ensayo de la orquesta, sea un culto, aún así sea un culto de oración, y ellos se ponen a echar. Y ellos se miran el uno al otro. Y al hermanito, ahí sí se saludan, ahí sí se preguntan la vida, ahí sí duran bastante tiempo hablando el uno con el otro. Y nadie comienza a orar, esperando que alguien venga a dirigirles en oración. Porque una persona no se siente para dirigir una oración porque en su privado no ora. Pero no necesita dirigir una oración, solo necesita postrarse y orar, y alguien a su lado orará, y alguien atrás orará. A mí nadie me dijo en aquella vigilia hace horas, y no había un líder adelante dirigiendo la oración. Había 200, 700 personas que cabían, y era un salón que era la cuarta parte de esto, por eso le digo, estaba así, apiñuscados todo el mundo, y todo el mundo estaba orando. Cuando estás esperando que alguien dirija la oración, cuando estás esperando que llegue el pastor para dirigir la oración, si tu motivación, imagínate que yo viniera aquí y mi propósito es adorar al Señor. Realmente nuestros ensayos, yo pertenecía a la orquesta y Dios me llevó a pertenecer a una orquesta grande, tenía 10.000 personas, tenía 10.000 personas. La fila para hacer las audiciones era bastante grande, bastante grande. En la casa de Dios no se usaba orar de rodillas. En este lugar no se, de hecho hasta hoy, y a mí me parece muy particular porque cuando mi esposo y yo nos arrodillamos, todos los hermanos nos miran y nosotros los amamos, pero ellos tienen al Espíritu Santo y son de Dios, pero ellos no usan de orar de rodillas. La revelación del Señor no ha llegado hasta sus corazones, entonces siempre está Luquier, siempre está, pero las rodillas nos han abierto puertas impresionantes. Fuimos hace poco a una reunión y de repente estábamos de rodillas en la segunda nave, hay 4 naves y los pastores se sientan en la primera nave, pero como es un lugar tan concurrido y están los pastores internacionales, pues de repente un ujier que nos encontró a mi esposo en la segunda nave donde termina la nave de los pastores orando de rodillas, vino en silla de ruedas, el capitán era en silla de ruedas, el capitán de los ujieres, y vino por nosotros y nos llevó para la segunda fila donde ni siquiera son los pastores internacionales, sino la familia del pastor. Pero él dijo, necesitamos gente que ore al pie del altar, pero necesitamos gente que ore al pie de rodear a las personas, necesitamos gente que ore al pie de los esposos, necesitamos gente que ore, porque si no vamos a pasarnos la vida y la gente se preguntará, ¿y por qué mi esposo no se convierte si han pasado 20 años? Yo pertenezco a la generación en que fuimos a 2 vigilias y en la tercera vigilia ya fue con nosotros el esposo, ya fue con nosotros todos los hijos. Yo, la insalvable en mi familia, la que tenía una visión diferente de Dios. En la cuarta vigilia de mi padre ya estaba de rodillas en la iglesia, porque no hay nadie que ore y no vea la obra de Dios actuar. La única cosa que sabemos cuando los procesos se demoran es que no hay un precursor de oración en esa familia. Por eso la solución siempre será la oración. Pero la oración que nos describe Jesús en Mateo es una oración que no es para que nos vea y que se levanta en un hábito de bendición. Si después de orar, nosotros Dios le bendiga hermano, y después de haber orado y después de haber hecho caer la gloria de Dios, podemos charlar y podemos compartir, es porque la gloria de Dios ya descendió sobre nuestras vidas. Es la razón porque las personas de oración nunca se ven en chismes, nunca se ven en comunicaciones, porque todo está bajo la cobertura de la oración. Después de haber orado, nada puede salir diferente. Pero el texto dice más. Y lo segundo que dice, verso 6 del capítulo 6 de Mateo, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, nota que habla de la oración de la intimidad. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El 7 dice, orando, no uses vanas repeticiones, como como los gentiles, y se refiere a que rezaban, a que repetían mantras como hacen los hindúes y los tibetanos, y dicen cosas. Algunas personas en Cristo hoy hacen eso, y su oración se ha vuelto repetitiva. No te paras delante de tu amigo y le dices, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Porque simplemente él te va a decir, ¿te pasa algo? ¿Se te trancó el cerebro? ¿Está pasando algo contigo? Cierto que no, tú tienes una conversación fluida, tú tienes una conversación consciente y por eso el sello de la oración es el sentido común, es el sentido común. Y Dios está buscando precursores en todo, precursores en los miembros de la familia de la fe que entran por la casa de Dios
Cuando viene el inconverso, cuando viene la persona que viene de otra iglesia y que tiene el amor y la confianza para acompañarnos, siempre dice, ¿ya comenzó el culto? Porque nosotros estamos orando. Pero no hay una sola persona de esta familia que no llegue a la casa de Dios a arrodillarse. ¿Cuánto tiempo le toma arrodillarse? ¿Cuánto tiempo le toma saludar al Señor, presentarse delante del Señor? El que necesite para sentirse algo. Pero las cabezas visibles, y hablo hoy a precursores de la fe y de la victoria de las familias, son en primera instancia personas de oración. Personas de oración. Y todo el que lleva a su familia a la victoria es primero persona de oración. Y si lo has sido por años, y si lograste ver a tu familia en la casa de Dios, y de repente ves que el desánimo ha llegado, y hasta tú que orabas, te duermes mientras oras, te distraes mientras oras, te desconcentras cuando oras, recuerda, lo siguiente que sigue después de la pérdida de la oración es la recaída. La razón por la que una persona vuelve a ser alcohólica, habiendo sido astemia 1 año, habiendo sido astemia 2 años, habiendo sido astemia 3 años, es que un día decide en la reunión social tomarse nuevamente un vino. No le dieron un whisky, no le dieron una canasta completa de cerveza, le dieron un trago y los 3 años se rompieron. Y él dejó de ser astemio para volver nuevamente a ser alcohólico. Si nosotros descuidásemos nuestra vida de oración, si nosotros bajásemos nuestra vida de oración, lo que sube es el hervor de fuego. Entonces, mis amados, la primera solución al desánimo es la oración. El doctor Spurgeon solía decir, ora cuando no tengas ganas, ora cuando tengas ganas, ora cuando ya ni modo. Si cuando el enemigo te diga no ores, entonces ora más. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer en esta hora. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.